nosotros, como veníamos viendo en el taller del carpintero, vinimos viendo varias herramientas. ¿Se acuerdan de algunas herramientas que venimos trabajando? Necesito la colaboración, la participación de ustedes. A ver, ¿cuál es la primera herramienta que trabajamos? La madera. ¿Y quién es madera? ¿Quién es la madera? Cada uno de nosotros somos la madera, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué otra herramienta se utilizó? La morsa. ¿Para qué sirvió la morsa? Para sujetar la madera, ¿sí? Y esto representa, ¿qué cosa? Que nosotros debemos estar sujetos ¿a quién? A Cristo y luego a los pastores, a las autoridades. Muy bien. Y después, serrucho. ¿Qué pasaba con el serrucho? Saca lo que nos sirve, corta. ¿Qué más? A ver. La regla y el lápiz. ¿Qué utilidad le dábamos a la regla y al lápiz? Trabajar en equipo, juntos. Muy bien. ¿Y qué más? Cepillo. ¿Para qué era el cepillo? Para sacar todo aquello que no sirve, para limpiar la madera. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Para qué servía la cola vinílica? ¿Cómo? Para estar pegados a Dios, y hablaba de el amor de Dios para con nosotros, ¿sí? Hoy vamos a hablar de una de las herramientas del carpintero. A ver, ¿qué será esto? Un clavo. Hermoso, hermoso el clavo que hizo Gabriel. Hoy vamos a hablar del clavo, pero antes de hablar de los clavos, ¿sí? De esta herramienta tan importante que es para Dios, en el taller del carpintero, porque allí vamos a ver para qué se utilizan los clavos. Antes quiero preguntarles algo. ¿Ustedes han escuchado hablar de Elizabeth Elliot? Es una misionera. ¿Alguien escuchó hablar de ella? ¿No? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? ¿No? Bien. Ella escribió un libro que se llama Sufrir nunca es en vano, ¿sí? Esta misionera, antes de casarse, ya Dios le había llamado para trabajar en las misiones. Se casa, van a Ecuador junto con su esposo, que su esposo se llamaba Jim Elliot, con una bebé de meses, ¿sí? Bueno, allí estuvieron un tiempo hasta que de repente un día él junto con 4 compañeros que se fueron a misionar a la selva, estuvieron con la tribu Aucas. Era una tribu muy salvaje de ese lugar. Mientras ella estaba trabajando en la radio, porque ella tenía muchas actividades allí en la selva, está el libro Sufrir nunca es en vano, se lo recomiendo, que está muy bueno y es un testimonio precioso de todo lo que ella ha padecido. Por eso es importante, tomamos esta referencia para este taller, porque es muy importante todo lo que ella tuvo que padecer y las enseñanzas que vemos a través de su vida, ¿sí? Bueno, ella allí estaba, mientras le ocurría esto al esposo, ella estaba haciendo un programa de radio. Y cuando se entera de que su esposo estaba desaparecido, que no lo encontraban, ella se le vino a la mente un versículo que quiero que lo busquemos, que se encuentra en Isaías 43:2, ¿sí? Cuando ella estaba allí, me imagino que habrá estado preocupada, angustiada, pero en esa angustia recuerda este versículo. ¿Qué dice este versículo? Dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué hizo ella? Allí estaba la promesa de Dios, que no iba a padecer, sí,
iba a sufrir la ausencia del esposo, porque al esposo y junto a sus 4 compañeros lo asesinaron. Pero allí esa palabra le recordaba, cuando pase por las aguas, o sea, la situación la tenía que atravesar, a ese dolor lo tenía que atravesar. Pero allí Dios, ¿qué le recordaba? Que Él iba a estar con ella. Qué testimonio, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos han pasado situaciones difíciles y en las cuales nosotros nos hemos sostenido por la mano de Dios? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, nunca me pasó nada? ¿Cuántos podemos decir, sí, pasé por una situación muy difícil, la cual solamente Dios me puede sostener? Somos testigos y tenemos muchos testimonios de muchas personas que han padecido, pero así como ella, por eso tomamos el testimonio de esta mujer valiente, que a pesar de que había quedado sin esposo, sola con su hija, porque también las otras esposas quedaron solas porque fueron 5 familias a ese lugar a misionar, se quedaron solas, pero ellas no abandonaron el propósito, el objetivo. Ellas habían ido con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Ganar a estas personas que no conocían a Cristo, no sabían leer, no sabían nada, pero ellos tenían mucho para dar. Entonces el testimonio de esta mujer es un testimonio de valentía, de coraje, que a pesar de pasar por la prueba, por el dolor, ella dijo, nosotros seguimos, porque el llamado venía ¿de quién? De Dios para con ellas. ¿Cuántas veces nosotros atravesamos situaciones difíciles y lo primero que hacemos es abandono todo? Dejo todo. Porque, bueno, me pasó esto, me pasó lo otro, siempre estamos justificando. Pero acá vemos el testimonio de Elizabeth, que ella no se volvió. Muy bien, hay diferentes tamaños de clavo, chiquititos, bien chiquititos, de acuerdo a la herramienta que se quiera realizar, se utilizan distintos clavos, ¿sí? Yo voy a pedir a Helio que pase por acá, el tutor Helio, y él va a estar acá. A ver, él va a hacer un simulacro de clavar este clavito. Muy bien. ¿Qué hizo Helio? Con unos dedos, ¿qué hizo? Agarró el clavo, sostuvo el clavo. Luego, ¿qué utilizó? Cada golpe, ¿qué hacía? Más penetraba el clavo en la madera. Entonces, el clavo significa sufrimiento, dolor. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros pasamos por una situación difícil, ¿qué hace Dios? Sigue, si nosotros no entendimos el mensaje, ¿qué sigue haciendo Dios? Sigue martillando. ¿Hasta qué? Hasta poder lograr que esa madera se rompa, se lastime. Muchas veces Dios utiliza el dolor en nosotros para que reflexionemos, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan de una prédica del pastor cuando él dijo que muchas veces Dios nos lleva al punto límite para que nosotros podamos reflexionar, ¿sí? No vamos a escapar del dolor ni del sufrimiento. Nadie va a escapar de eso. Porque cuando llegamos al Evangelio, ¿alguna vez le dijeron que todo iba a ser lindo, precioso, de color de rosas? ¿Le prometieron eso? ¿La Biblia promete eso? No, al contrario. Siempre va a haber dolor. ¿Sufrimiento para qué? Porque a través de esa manera, Dios, ¿qué hace en nosotros? Comienza a trabajar, a limpiarnos, ¿sí? Hay unos clavos muy famosos en la Biblia. ¿Cuáles serán esos clavos? Me los imagino así a los clavos. ¿Cuáles eran esos clavos? Los de Cristo. Ah, y Jesús dijo, sí, papá, vengo a entregar mi vida. ¿Dijo eso Jesús? ¿Qué dijo? Pero él sabía que lo tenía que hacer. ¿Por qué él fue a la cruz? Por obediencia y por amor ¿a quién? A nosotros. Porque por medio de estos clavos, por medio de ese dolor, nos redimió a cada uno de nosotros, ¿sí? A cada uno de nosotros. Entonces recordemos que quien primero padeció injustamente
sin pecado fue Cristo, ¿sí? Entonces, ¿nosotros vamos a escapar del sufrimiento, del dolor? No, ¿sí? Pero hay algo que en ese dolor, en ese transitar de ese sufrimiento, Dios promete estar con nosotros, que esa es la diferencia, ¿sí? Que a pesar del dolor, del sufrimiento, tenemos a Cristo de nuestro lado que nos acompaña y nos ayuda. Vamos a mirar ahora el propósito del sufrimiento de los clavos. ¿Cuál será el propósito? Hoy ya lo estuvimos comentando. Que dependamos de Cristo, a pesar del dolor, del sufrimiento, que dependamos de Él, que confiemos en que Él va a estar con nosotros. Lewis es un escritor cristiano muy conocido por sus novelas y él escribió lo siguiente, dijo así: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. ¿Sí? Lo vuelvo a leer para que se entienda. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Entonces, el sufrimiento es una de las maneras que Dios utiliza para llamarnos la atención, para que reflexionemos y nos examinemos, ¿sí? En la Biblia dice que debemos examinarnos cómo estamos. ¿Nos examinamos nosotros? A través de estos talleres, Dios nos está hablando al corazón, a cada uno de nosotros, porque Él quiere que seamos un instrumento útil para su obra, ¿sí? Entonces, estos dolores, sin duda, son una realidad en cada uno de nosotros. En este tiempo de pandemia, ¿cuántas pérdidas hemos tenido? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto silencio? Ustedes no se han puesto a pensar en ese silencio que no sabemos qué va a pasar. Como que estamos en un silencio de parte de Dios que no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Sí? Entonces, en todo este tiempo de dolor y de sufrimiento, Dios nos está hablando. Por eso debemos ser entendidos en los tiempos, como decía Daniel. Los voy a invitar a leer Salmos 137, si no, lo leen en sus casas después, por el tiempo. Anoten, Salmos 137. Este es un salmo que expresa el dolor y el sufrimiento del pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, ¿sí? Ellos se lamentaban por todo lo que habían perdido. ¿Por qué? Porque no valoraron lo que tenían, ¿sí? No valoraron lo que habían tenido y lloraban por una esperanza mejor, o sea, pensando en el futuro. ¿Cuántos de nosotros esta pandemia nos hizo reflexionar y valorar lo que teníamos? Porque muchas cosas perdimos y nos lleva a reflexionar, a valorar lo que tenemos, ¿sí? Entonces vemos que en este Salmos, allí era un cántico de pérdida y nostalgia. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de Dios, ¿sí? Ellos se habían olvidado de Dios. Y el mensaje del sufrir es aprender a valorar lo que realmente importa. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo más importante? Dios, ¿sí? Lo más importante para nosotros es Dios. Luego, la familia, ¿sí? Entonces, les voy a leer otro comentario de una, está en inglés, yo soy muy mala en inglés. Esta señora es una escritora holandesa que junto a su familia sufrió en el campo de concentración nazi para ayudar a los cristianos. Ella es Corinne Ten Boom. Búsquelo en inglés, el que sabe inglés, yo no. Ella dijo esto: nunca podrás entender que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo sea todo lo que tienes. Cuando nosotros transitamos dolor y sufrimiento, siempre decimos que nos lleva ¿a dónde? Al desierto.
¿Quién está en el desierto? No hay nadie. Porque cuando atravesamos situaciones difíciles, por más que esté la familia al lado, la iglesia, muchas veces Dios permite ese desierto, ¿sí? Ese dolor para que dependamos solamente de quién, de Él, de Cristo, ¿sí? Lo mismo le pasó a esta escritora, ¿sí? Que ella solamente dependía de Dios. No había nada más que la dependencia de Dios. Bien, ¿ustedes se han puesto a pensar qué mensaje Dios quiere dar a través de sus sufrimientos? ¿Alguna vez pensaron? Yo pasé por tal cosa, ¿qué querrá Dios decirme con esto? ¿Para qué? ¿Nunca pensaron? ¿Nunca les pasó? ¿Sí? ¿Y pudieron descifrar ese mensaje que Dios quería transmitir a través de ese dolor, de ese sufrimiento? ¿Sí? Es para pensar, para reflexionar y para decir, y aquel que no lo pensó, que lo pueda hacer en esta tarde. Bien, vamos a ver ahora, yo lo voy a invitar a que podamos ver los 3 pasos para enfrentar el sufrimiento que causan los clavos. ¿Sí? Esto está tomado del libro Sufrir nunca es en vano. Si ustedes lo pueden leer, si lo quieren, lo pueden leer, está en internet. Si no, yo se los paso porque yo lo bajé. Está en letras muy chiquititas, pero no es muy largo, tiene 76 hojitas, pero está muy interesante que lo puedan leer para enriquecerse ustedes, ¿sí? Quiero compartir con ustedes entonces de este libro 3 pasos para enfrentar el sufrimiento de los que causan los clavos. Primero, la aceptación. ¿Cuántos aceptan un dolor, un clavo? ¿Cuántos aceptan un clavo en su vida? ¿Qué es un sufrir, un dolor? No hace referencia. No hace referencia al esposo. ¿Sí? ¿Qué dice? Aceptación. ¿Cuántos aceptan el dolor? ¿Todos son como Jesús? Muy bien. Acá habla de que no es que debemos nosotros resignarnos a este dolor, a este sufrimiento, sino que se refiere a aceptar la situación que viene de parte de Dios con un propósito, ¿sí? Que es diferente decir no saber por qué. Entonces, acá no habla de, bueno, sí, me pasó, sino que de decir, acepto porque viene de parte de Dios, ¿sí? Los voy a invitar a buscar Daniel 3:16 al 18, que acá vamos a ver el ejemplo claro de aceptación de este dolor y de este sufrimiento. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos tuvieron que pasar por ese lugar o no? Sí, estuvieron, ¿sí? Ellos tuvieron que pasar. ¿A dónde fueron introducidos? ¿Al horno de qué? De fuego. Los 4. Pero allí ellos sabían, por eso hablamos de la aceptación, que ellos sabían que esto venía de parte de Dios y que Dios iba a estar con ellos. Miren la confianza que ellos tenían, ¿sí? Nosotros también debemos confiar que cuando hay un clavo, cuando hay dolor, cuando hay situaciones muy difíciles que debemos enfrentar, saber que Cristo está con nosotros. Sé que es difícil, solamente aquella persona que transita ese dolor, ese sufrimiento, podrá entender y podrá ayudar a aquel que que pasa por la misma situación, ¿sí? También vemos gratitud. ¿Cuántos dicen, ay, gracias Señor por este dolor, gracias por esta enfermedad, gracias porque quedé sin trabajo? ¿Decimos eso? No. Pablo, bueno, nosotros como cristianos pasamos igual situaciones difíciles que los que no conocen a Cristo.
Todos pasamos por situaciones difíciles, los que conocen y los que no conocen. Pero hay una diferencia, es la actitud que nosotros tenemos frente a ese problema. Si mi vecino está enfermo, una enfermedad terminal, ¿qué hace ese vecino que no conoce a Cristo? Se desespera, la familia se desespera, ¿sí? No tienen paz. Pero si a nosotros nos pasa la misma situación y confiamos en Dios, ¿qué vamos a tener? Paz. Entonces, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero nuestra confianza está ¿en dónde? En Dios. No en la enfermedad, no en los médicos, no en las circunstancias, sino que confiamos en Dios, ¿sí? Pablo nos exhorta que por todo demos gracia. Y Pablo, ¿sabe de dónde lo decía él? ¿Dónde estaba Pablo? ¿En la isla del Caribe, tomando sol, en la playa, en medio del mar? ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. Molly, ¿podés buscar 1 Tesalonicenses 5:18? Bueno, ahí dice que por todo debemos dar gracias. Y también Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué decía Pablo? Lloren, lloremos. Estamos en la cárcel, lloremos. ¿Decía eso? No, decía alégrense. Y eso nos dice a nosotros, a pesar de las circunstancias, aunque en nuestra mente tan chiquita no lo podemos entender. ¿Cómo Pablo en la cárcel decía regocijaos? ¿Cómo pretenden de que yo estoy pasando por esta situación y que tengo que estar contenta, que tengo que estar bien? Pero con Cristo, con Dios, todo es posible, ¿sí? Yo sé que cada uno de ustedes han transitado por situaciones muy difíciles y quizás si lo llamamos para dar su testimonio, ¿quién lo ha sostenido? ¿Quién es? Dios, ¿sí? Bien, entonces, no son las experiencias de nuestras vidas las que nos cambian, como les decía, sino nuestra respuesta a esa experiencia. O sea, no es la circunstancia, sino cómo yo respondo ante esa circunstancia, ¿sí? Entonces, no es la misma confianza que tiene el vecino que no conoce a Dios que aquel que sí conoce a Dios, porque sabe en quién cree y que al quien creemos, que es a Dios, Él nos prometió estar con nosotros siempre. Recordemos que nosotros tenemos niños a cargo y cada uno de ellos muchas veces prestan más atención a lo que hacemos y no a lo que decimos. Entonces, ante una situación difícil, yo no puedo presentarme a los niños mal, mostrando mi sufrimiento, mi dolor, porque no les estoy enseñando ¿qué cosa? Gratitud, ¿sí? Entonces tenemos que prestar mucha atención ante estas situaciones. Vamos a leer, los invito a abrir sus Biblias en Romanos 8:28, y este es el texto clave, lema de esta lección. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman, ¿ustedes aman a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Lo amamos? Bien. Dice, algunas cosas les van a ayudar a bien. ¿Dice eso? Si no dice, todas las cosas ayudan a bien. O sea que si pasamos por situaciones difíciles, si transitamos con clavos de dolor, de sufrimiento, es porque Dios tiene un propósito, ¿sí? Y nosotros podemos ver el tercer punto que dice ofrenda. Vamos a recordar entonces, ¿cómo voy a enfrentar el sufrimiento de los clavos en mi vida? Primero, acepto, ¿sí? Que esto viene de parte de Dios. Luego, agradezco porque en cada uno de estos sufrimientos, Dios me enseña a que debo depender solamente de Él y no de la circunstancia. Luego, la ofrenda. Vamos a ver la vida de José, ¿sí? Génesis 45, 4 al 8.
Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Muy bien, acá vemos la vida de José, que él ofreció su dolor a Dios y luego comprendió, ¿sí?, que era necesario este dolor, que era necesario que sus hermanos lo vendieran para poder salvar por medio de él a muchos. Ustedes conocen la historia de José, ¿sí? Entonces, de la misma manera nosotros ofrendamos ese dolor, nos disponemos a ofrecer nuestra vida y ese dolor para que otros puedan conocer a Cristo, ¿sí? Si nosotros no atravesamos por la pérdida de un ser querido, no voy a tener empatía con aquel que perdió a un ser querido, ¿sí? ¿Cuántos perdieron un ser querido en la pandemia? 3, 4, 5. Bueno, ellos tienen empatía con las personas que perdieron a sus seres queridos, pero aquel que no lo perdió no tiene ese dolor, ese padecimiento, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros atravesemos por circunstancias difíciles, por dolor, por sufrimiento, para ofrendar a otros, para que otros puedan conocer a Cristo. Así de la manera que José ofrendó su dolor a Dios, de la misma manera nosotros podemos ofrendarlo para que otros conozcan a Cristo, ¿sí? Bien. ¿Qué hay acá? Sí. Acá vemos la silla. Primero estaba acá, ¿sí? Éramos esto. Esto, una madera. ¿Tiene qué? ¿Alguna forma? Sí, tiene alguna, no tiene forma, pero ¿tiene alguna utilidad? Sí, tiene utilidad. Pero Dios fue trabajando hasta lograr ¿qué cosa? Esta silla. Entonces, podemos entender que fue necesario que este fuera clavado, o sea, que el carpintero fuera clavando sus partes, ¿sí?, hasta formar este elemento que le damos utilidad. ¿Para qué sirve la silla? De la misma manera, Dios trabaja en nosotros, porque Él quiere lograr un instrumento. ¿Para qué? En nuestro caso, ¿para qué quiere hacer un instrumento? ¿Útil para qué? ¿En qué área estamos nosotros? En los niños, ¿sí? Él quiere que seamos ese instrumento útil para ganar a muchos niños que no conocen y aquellos que tenemos en nuestra iglesia, para que ellos sean fortalecidos y se aferren más a Dios, porque la madera, el clavo, ¿qué hace? Que se fije, ¿sí?, al otro. Entonces, Dios lo que quiere a través del dolor, del sufrimiento, es que nosotros nos fijemos a Dios, estemos ahí con Dios, ¿sí? Bien, que dependamos de Él. Y para ir terminando, quiero leerles un poema que lo tomó esta escritora que está en inglés, que no se los voy a volver a decir porque no lo sé. Corinne Chimbu. La que me escucha que sabe inglés se va a reír de mí, pero perdón, no sé inglés. El poema que tomó dice lo siguiente: mi vida es un tejido entre el Señor y yo. Yo no escojo los colores, de eso se ocupa Dios. El que es omnipotente ve bien
toda la trama, mientras que yo tan solo parte del panorama. En ocasiones entreteje hebras de dolor, cosa que aunque no entiendo, confío que es lo mejor. Al fin y al cabo, es él quien carga la lancera. Yo simplemente avanzo hilera por hilera. Cuando cese el sonido del cansado telar, desplegará Dios el tapiz y pasará a explicar por qué tan necesario era para él, como artesano, usar tonos oscuros al igual que dorados. ¿Sí? Hermoso el poema para reflexionar, ¿sí? Yo tengo un versículo que es Isaías 10:41, dice: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando a mí se me viene la palabra es siempre. O sea, a mí Dios no me dice a veces te voy a ayudar, a veces te voy a sustentar, es siempre. Entonces, nosotros estamos hablando de todo lo que produce un versículo en nuestras vidas. Una palabra de Dios lo que produce en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de martillo, chicos, vamos a hablar de palabra de Dios. Entonces, como maestros, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que vivir la palabra, tenemos que empezar a dejarnos moldear, transformar y construir por la palabra. Yo les puedo asegurar que cada vez que esos versículos que ustedes nombraron y que yo nombré, es porque eso es algo que, Señor, dudo, Señor, no me acuerdo, Señor, estoy luchando con esto. Y que entonces, Señor, te lo recuerdo, Molly, siempre, te lo recuerdo, Romy, no tengas miedo, te lo recuerdo, Vane, Vane. Porque son los momentos de debilidad donde nosotros, ¿qué vamos a necesitar? Palabra. Ahora, antes de avanzar, yo quiero que veamos un poco los diferentes martillos que hay, al menos esto es lo que encontré, no sé si habrá otras tecnologías, pero tenemos el martillo de uña, que es este, ¿sí? Es el que casi todos tenemos o medianamente tenemos, tiene la punta cachata, plana, ¿sí? Y con este lado tenemos para sacar los clavos, ¿sí? Este material es para darle a lo que venga. O sea, ustedes le van a dar a la madera, a la pared, y se la va a aguantar, digamos. Es bastante fuerte. Luego tenemos el martillo bola, que es similar, nada más que en la parte trasera cambia. Vieron que tiene esta cuestión acá redondeada, que es ideal para utilizar junto al cincel. Que el cincel es algo, yo le decía a Dani, ¿qué es un cincel? Porque no sé, las que saben bien, es algo similar a este, es un poco más grande, porque lo que hace es que junto al, o sea, como que podemos golpear, ¿sí? Es un elemento que ayuda a uno a golpear otro elemento y es ser utilizable. Lo mismo pasa con este, que es el de perforación, que este sí es muy pesado y sirve para grande. Vieron que es la masa por ahí que nosotros decimos. A mí me pasa que cuando no encuentro aquel, agarro la masa y rompo todo literalmente, porque no está, esto es realmente para romper cosas fuertes. Si agarran la pared con esto, lo rompen. Si agarran una madera con esto, la quiebran porque tiene mucho peso. Vayan pensándolo todo esto en relación a la palabra, ¿sí? ¿Qué tipo de martillo voy a utilizar? Luego tenemos el martillo de tapicero, acá el mazo, que es similar a este, que es como una goma. Dice que este tipo de martillo es para dar golpes a materiales blandos, ¿sí? ¿Vieron por ahí maderas delicadas o el piso? Porque el martillo no es solo para la madera, hay diferentes elementos que ustedes pueden utilizar. Luego tenemos el de tapicero. Este sí, yo no lo conozco, se los presento a los que... Es un martillo tapicero y obviamente sirve para los clavos, vieron, bien chiquitito y demás cosas. Y luego tenemos el martillo de mecánico, que es el martillo que se ocupa justamente para
demoler construcciones, sirve para agujeros grandes y son propios de la mecánica, que acá también está. ¿Sí? Este martillito, ustedes quieren agarrar algo con esto, me ha pasado también que quiero clavar con esto por ahí en zonas, vieron, chiquititas y no sirve, porque no es para eso. Cada uno de estos elementos, de estos martillos, tienen utilidades diferentes, pero son también necesarias para diferentes cuestiones. Dice, ¿qué sirve? Para la madera, para el hierro, para el aluminio y diferentes y diversos materiales. Yo quiero que leamos, acá lo traje, de acá abajito, Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando hablamos de enteramente capacitado, estamos hablando que nosotros como tutores, como maestros, tenemos que estar en todas nuestras áreas capacitadas. ¿Quieren pasar ahí que tenía unos ejemplos? Yo a modo de chiste quería comentarles una vez una situación que me pasó de una hermana que ella cantaba, ¿se acuerdan de esa canción, El que habita bajo el abrigo del Altísimo? ¿Cómo sigue la canción? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe lo que cantaba esta hermana? Morará bajo la sombra del hombre impotente. ¿Sí? Claro, era una hermana nueva, no sabía la palabra, lo cantaba y ella, y es más, otra hermana riéndose le dijo, hermana, ¿vos sabés lo que estás cantando? Bajo la sombra del hombre impotente. ¡Qué sombra!, ¿no? Pero imagínense nosotros como maestros, vamos a estudiar el Salmo, morará bajo la sombra del hombre impotente. Maestros, nos ha pasado que si el maestro no está enteramente capacitado, puede fallar. Y nosotros necesitamos instrucción de la palabra. Pero guarda con nuestras palabras. Y ahí empieza. Recién Helio, si nosotros le hubiésemos dado este martillo, golpear la madera, o hubiese roto el clavo, o hubiese roto la madera. Yo le decía a Lore recién, cuando nosotros hablamos de golpear y que Dios nos golpea, jamás golpea para matar o para herirnos. Jamás. Jamás Dios trata con nuestras vidas para lastimarnos, para que no podamos recuperarnos, para dañarnos y que no sirvamos más. Entonces, cuando la palabra nos enseña enteramente capacitado para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado, nos habla de que así como Dios va a trabajar con nosotros por medio de su palabra, nosotros también estamos trabajando con nuestros alumnos por medio de ¿qué? De su palabra. Yo tengo que tener cuidado cuando leía el material. Una de las docentes nos decía, ustedes si tienen un adolescente, ¿cuántos están trabajando con los adolescentes? Levántenme la manito los que trabajan con los adolescentes. Díganme, ¿es fácil que les entre la palabra? ¿Es fácil que el adolescente crea a la palabra? A esta palabra. Que la acepte. Ah, sí, no tenés que salir a bailar. Sí, yo lo voy a hacer. No tenés que vestirte así. No, yo me he visto. No te tenés que pintar. No. Si no es la palabra de Dios que penetra, no llegamos a hacer nada. Y traigo el tema de los adolescentes acá, porque es una etapa donde nosotros como maestros, si no tenemos una palabra revelada, una palabra que realmente transforme, una palabra que realmente moldee, es muy,
difícil llegar a nuestros adolescentes. Pero si nosotros somos maestros que tampoco nos dejamos moldear, que tampoco nos dejamos transformar, es en vano el trabajo que estamos haciendo. También una cosa acá que decía que es para instruir en la justicia. Y hace poco estuve viendo un documental. ¿Vieron el grupo de los antisemitas, el Ku Klux Klan? Quería decirlo bien así. ¿Lo han visto? Ustedes saben que ellos basan su doctrina con la Biblia. Yo la verdad que me sorprendí. Yo no sabía que ellos tomaban argumentos bíblicos para fundamentar por qué ellos hacen lo que hacen. Ellos consideran que el pueblo de Israel, como es un pueblo que desertor, entonces es un pueblo que merece el infierno. Por eso ellos van contra el pueblo de Israel. Bíblicamente ellos avalan que ellos pueden ir contra el pueblo de Israel porque es un pueblo que, como se alejó de Dios, es un pueblo que merece ir al infierno. Y a los negros de piel, ellos también toman bíblicamente y los consideran como animales. Entonces, como tienen aval bíblico, así los tratan, animales. Y ustedes lo ven, ellos creen una especie única, menosprecian al pueblo de Israel, menosprecian a las otras razas. ¿Y en qué se basan? En la palabra. ¿Por qué traigo este ejemplo tan duro? Porque nosotros muchas veces como maestros, entre nosotros mismos y con nuestros alumnos, podemos decir, lo que yo estoy haciendo es con justicia. Yo estoy siendo justa con Daniel, con Silvio, con Helio, porque a mí la Biblia me está afirmando que yo tengo que confrontar tu pecado. ¿Y el amor? ¿Cómo va ese martillo? Te reviento, Silvio. Entonces, ojo, cuando nosotros sostenemos que somos justos porque nos basamos en la palabra. Las grandes sectas, chicos, salen porque han transgiversado la palabra. Los grandes movimientos anticristianos han surgido con gente que creyó que estaban obrando con justicia. Y hay algo que el otro día compartíamos con las chicas. 1 Corintios 13, el mensaje de ¿qué? Del amor. Si todo esto que estamos haciendo hace 4 sábados no lo sembramos con amor y no lo aplicamos a nuestra vida con amor, chicos, de nada sirve, dice la Biblia. Yo todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que estoy atesorando a mi corazón, si yo lo recibo con un corazón de amor, voy a crecer, me va a dar frutos, porque la Biblia dice que todo va a pasar, pero 3 cosas van a permanecer: la fe, la esperanza y el amor. Pero por sobre todas cosas, vieron que Lorena hoy decía, pareciera que en estos tiempos falta la palabra revelada en cuanto a las profecías, como que, pero ¿qué nos queda? Esta, la más exacta, la que no falla. Pero esta palabra sin amor no sirve, chicos. Si yo me presento a mis alumnos con esta palabra, pero mis golpes van a ser golpes duros con mi equipo de trabajo, con mi iglesia, con mis pastores, eso no es verdadero. Yo tengo que entender que la palabra bien sazonada, bien rica, es la palabra con amor. Díganme la verdad, ¿a ustedes les gusta que los corrijan? No. Yo a mi mamá le digo, mami, de grande, mami, vos ya hiciste todos tus intentos, ya está, y me sigue corrigiendo, aún con casi mis 40 años. Me sigue corrigiendo y me sigue molestando que me corrija, porque a nadie les gusta la corrección. Pero yo sé que todo lo que ella me dice es para mi crecimiento y con amor. Yo tengo que entender que en este tiempo nosotros como tutores, como maestros, tenemos que instruirnos y tenemos que instruir, pero esta palabra tiene que ser con amor. Chicos, lo que Lorena expuso, si no vendría con el amor de Dios, nadie puede soportar una prueba. Nadie. Nosotros el otro día recordábamos cuando Lore, ella tuvo una visión hace unos años atrás que un caballo de color bermejo, que es un color rojo, venía a buscarla y era un espíritu de muerte y ella literalmente entró en un proceso de muerte.
que Dios te diga, Bárbara, llegó el momento de tu partida, prepárate vos, decile a tus hijos. ¡Qué palabra! Pero como tenía la esperanza, tenía esa parte donde el amor entrañable de Dios golpea, uno tiene fe. Si las palabras sean golpe, 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 pero no hay la suavidad del amor, no va a haber cabida en nuestras vidas. No va a hacer efecto en nuestras vidas. El martillo es un elemento para moldear. Y yo, mi alumno, tengo que moldearlo con amor. Nosotros vemos, y hoy pensaba, capaz que le digo esto a los chicos, no sé, ¿cuántas malas noticias vemos diariamente? ¿Cuánta gente que se lastima porque no perdonó? La gente, los hombres que se levantan contra las mujeres con lo que es el femicidio, tantas cosas. Y así, chicos, vienen nuestros alumnos con carencias, con dificultades, con necesidad económica, con necesidad espiritual. ¿Saben lo que nos dijo una pastora cuando nos reunimos a hacer este taller? ¿Saben que nos está faltando? Escuela para padres, así nos dijo. Lo mismo que pasa acá, pasa en todos lados. Escuela para padres. Padres que si sus hijos se van al infierno, pareciera que, bueno, yo lo hice, hay que dejarlo. Que no están preocupados por la vida espiritual de sus hijos. Que no están sembrando la palabra. Que no están golpeándole porque ahí sí como papá, no, sí. Porque los que tienen adolescentes sobre todo están, no, porque tengo que cuidarlo, no, porque... ¿Cómo golpeamos a nuestros hijos con la palabra? Los castigamos y nada más les enseñamos un evangelio donde todo es no y no les sabemos explicar por qué, o les enseñamos las verdades espirituales. Nosotros como padres tenemos responsabilidades, pero como maestros también. Yo no puedo irme del aula y creer que si un alumno vino con necesidad, el padre se tiene que hacer cargo. Yo tengo que responder a ese niño. Y nosotros podemos responder espiritualmente, económicamente, afectivamente. ¿Saben, chicos, que para nosotras es una carga? Y esto se lo quiero depositar a ustedes varones, si hay varones también allá. Nuestros niños necesitan padres espirituales. Pero padres espirituales que les enseñen a vivir el evangelio verdadero. No un evangelio así nomás. No un evangelio donde yo como esposo hago lo que quiero, como hijo. ¿Saben cuántos niños no tienen padres? ¿Cuántas niñas no tuvieron? Y el rol de un hombre, bíblicamente hablando, da una cobertura que nosotros las mujeres no tenemos. Es así. Yo los aliento, chicos, a que ustedes este año redoblen, a los varones del equipo, redoblen su compromiso con esta área. Porque es lo que Dios va a pedirle a ustedes. Nosotros necesitamos hombres que cubran nuestras vidas, que cubran la vida de los niños, porque es una autoridad que Dios le dio. Y nosotras necesitamos que nuevos hombres se levanten, porque, chicos, esos hombres que ustedes van a formar en sus aulas van a ser los hombres que después van a acompañar a nuestras hijas. Y así sucesivamente. Y aunque los tiempos son malos, creo que ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos se pierdan. Ya viene el Señor, que hagan lo que quieran. Mientras esté la iglesia acá, hay que permanecer fieles. Y de verdad, chicos, les decimos, nosotros no queremos que ninguno se pierda. ¿Cómo estoy siendo instruido en la palabra? ¿Cómo la palabra está golpeando mi corazón? Dice Ezequiel 19 al 20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Cómo está su corazón? ¿Hace cuánto no se dejan golpear por las tiernas palabras del Señor? Realmente
estos sábados yo les he tomado para nutrirme y decir, Señor, Espíritu Santo, golpea mi corazón, háblame en lo profundo, muéstrame lo que me estorba. Porque chicos, esto no es para el área de educación, esto es para el crecimiento de sus vidas. Si yo de repente pude reconocer en dónde el serrucho tiene que pasar, en dónde el cepillo tiene que ahí limar, en quién todavía, yo no la puedo amar a la Lore, no tengo amor hacia ella. Porque estamos hablando de fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. Entonces, si yo estos 4 sábados he venido nada más para cumplir con un área, no estoy dejando que la palabra golpee. Nosotros con las chicas nos sorprendemos y lo hemos hablado. Es tan sencillo este material, es el ABC, pero golpea. Porque es palabra de Dios y no viene a herir, viene a consolidar, viene a restaurar, viene a fortalecer. Palabra, palabra. Ay, me dice que soy madera. Ay, me dice que tengo pecados, que no sé amar, que tengo que levantarme, que tengo que fortalecerme. Realmente nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Cuando hablamos, les comento esto porque hemos estado reuniéndonos bastante con las chicas, mucho, porque tenemos todo, ya el sábado que viene lo van a saber, muchos cambios, muchas cosas nuevas, mucho trabajo. Y nosotros decimos, ¿qué querrá el Señor hacer? ¿Saben lo que nos hablaba? Él quiere darnos autoridad. Díganme si a ustedes frente al mundo no nos hace falta autoridad como hijos de Dios, porque parece que el mundo nos pasa por arriba. Es tanto el pecado, es tanta la corrupción. ¿Vieron que pareciera como que no se frena esto? Ya no. Y decimos, Señor, no se frena, ¿qué hacemos? ¿Quiénes de ustedes quieren tener autoridad? Que el diablo los vea, diga, Elio, yo sé quién sos vos. Silvio, Gaby, Daniel, Nico, Gabriel, Leo, Diego, los pongo a ustedes como hombres. Yo sé que Dios me dio autoridad y el infierno me ve llegar y sabe que soy un hombre, una mujer de Dios. ¿Cuánta palabra? Porque chicos, si no entra la palabra es verso. Vean la diferencia. Si no es palabra es verso. ¿Y qué dice? En mi nombre muchos van a venir, pero Señor, yo en tu nombre tuve 20 años trabajando con los niños. No te conozco. Porque la palabra no penetró. Puro verso. Entonces, ¿cuál es el desafío de nosotros este año, chicos? Ir más allá. Y el más allá no es lo que yo veo en Lore, lo que yo veo en Vane, es lo que Dios me está mostrando de un mundo sobrenatural que va a sobrepasar mis ojos. Yo necesito ver a mi alumno, el adolescente, y decirle, ¿vos estás con pornografía? ¿Qué, profe? Ver a un niño, vos tenés problemas con tus padres. Les voy a comentar algo que me pasó cuando tenía 9 años. Siempre que lo cuento me quiebra, así que si me ven llorar es algo... Cuando yo tenía 9 años, acá tuvimos una reunión, nunca recuerdo quiénes vinieron de visita ni nada. Solo recuerdo una mujer muy elegante, que para mí creo que fueron las primeras veces que vinieron los canadienses o algo así, porque me acuerdo que esa mujer tenía un tapado de piel. Yo tenía 9. Ella me vio llorando, me alzó upa y me empezó a acariciar como que fuera su hija. Y me dice, ¿vos tenés problemas con tu papá? Y solo Dios sabía que yo tenía problemas con mi papá. Tu papá es alcohólico. Y yo como diciendo, ¿qué? Una persona que nunca me vio, que nunca estuvo conmigo, que nunca supo de mi infancia, vino a descubrir mi dolor. ¿Saben lo que me dijo? Vas a ser instrumento para que tu padre llegue. Y mis hermanas saben que fue así. Una palabra de Dios, esta palabra, ¡pum!, en mi dolor, porque yo sufría el alcoholismo de mi padre. Y aquellos que han pasado por familiares con alcoholismo es duro, más para un niño.
porque hay violencia, porque hay maltrato, porque hay carencia. La palabra, no mi palabra, no la palabra de Lorena, no la palabra del pastor, la palabra que viene de parte de Dios y quiebra las coyunturas. Dice que cuando Dios nos revela su palabra, ¿quién se puede sostener? Díganme, cuando Dios revela lo oculto, solo el necio no responde a la palabra de Dios. Pero aquel que se humilla, aquel que realmente quiere ser golpeado por la palabra de Dios, abre su corazón. Y su corazón de piedra, porque chicos, todos tenemos momentos de dureza. Todos nos enojamos, me enojé con la Lore, me enojé con la Débora, me enojé con mi esposo, me enojé con mi amigo, aquel que le presté fiado, no me pagó. Y nos vamos endureciendo. Y nos vamos alejando de Dios. Entonces Dios dice otra vez, vení Romy, te tengo que golpear. Corazón lleno, un espíritu nuevo. Díganme si ustedes en este tiempo no necesitan una renovación del espíritu. Decir, Señor, renuévanos, fortalécenos, danos una nueva unción, nueva autoridad. Que realmente mis palabras revelen a tu persona, porque no soy yo, es la persona de Cristo. Cuando yo me acerque a mi alumno y le diga, ¿sabes qué? El Señor me mostró, me habló, me dijo esto, tus luchas, tus cansancios. ¿Ustedes piensan que los adolescentes no están cansados a veces? ¿Ustedes piensan que para ellos es fácil el mundo? Yo a veces me pongo a pensar, yo no viví eso. Yo no sé ustedes, los que ahí los veo a Vani, que tiene adolescentes, a Bárbara, ¿quién más tiene hijos adolescentes? Todos los otros, el Tizi que arranca, el Leo que ahí arranca con los chicos. La Yami, ¿es fácil, Yami? No sabemos qué hacer. Débora lo decía, nada los satisface y el mundo los golpea, los golpea, los golpea. Porque yo no me acuerdo que haya sido tan dura mi adolescencia. Sí era conflictiva, pero hoy el mundo, chicos, y yo nosotros hablamos con las chicas, si no nacen de nuevo, no se van a sostener. Ahora, yo soy una fuente donde mi alumno va a recibir palabra, porque yo cuando veía, yo capaz que vengo a la Ceci, que está allá atrás, le digo, te voy a golpear con este, tengo que sacar algunos clavitos, Ceci, porque ya está, vieron que hasta, porque sí, bueno, vengo y le ayudo también, porque ya muchas pruebas, Ceci, le saco los clavos. Vengo con este y a la Lore tengo que darle un golpe, ¡cha! Ahí cortito. Al Silvio le tengo que agarrar con él. Y darle, Silvio. No, pero acá el Nico, él recién arranca. Vos te voy a pegar despacito, pero te tengo que decir la palabra. Acá no se me ocurre, pero también, y acá tengo que ir despacito, ir rompiendo, tengo que ir agujereando para entrar en la vida de Norma, porque tengo que también empezar ahí a trabajar. Esto es nosotros, pero nuestros alumnos, ¿cómo vamos a golpearlos? ¿Cómo vamos a dejar que la palabra, porque ustedes son maestros de qué? ¿Maestros de qué? De la palabra. ¿De qué somos maestros nosotros, chicos? De la palabra. Yo vengo con la palabra de Dios para moldear, para transformar, para construir. Yo no quiero la homosexualidad en la iglesia, yo no quiero matrimonios ensamblados, yo no quiero matrimonios destruidos, yo no quiero, que todos se acuesten, total, hoy en día nadie llega virgen. ¿Ustedes quieren eso? ¿Quieren entregar a sus adolescentes, a sus niños? Las drogas, porque vieron eso ahora que si vendés droga legal te van a pagar, no entendemos nada ya en nuestra sociedad. ¿Qué piensan que le van a dar a nuestros chicos? Toda esa gente que murió ahora con el tema de la droga mal elaborada, no sé qué le hicieron. Yo decía, mirá, vos vas a comer semejante problema. Entonces, yo necesito que realmente la palabra empiece a golpear, que empiece a quebrar. Yo no sé ustedes cómo están. Yo no conozco a ustedes sus necesidades, sus angustias, sus carnalidades, sus luchas. Pero Dios sí. Y ahí es donde Dios nos hace la invitación. ¿Querés venir a mi taller? Bueno, Romy, ¿querés venir? Primero te voy a ajustar, porque necesito que te aprendes a sujetar. Después que te sujetes, acá, a ver,
quiero usar la Romy que sea una mesa. No, le falta. ¿Listo? Ahora le empiezo a cepillar porque está toda cepillo. Después, tengo que unirla con otra porque esta maderita sola no me sirve para una mesa. Entonces la uno con Vane y empiezo con la cola. Pero el amor no alcanza porque tengo que atravesarlos a las dos para que se unan y sean una. Ahí empieza el clavo. Palabra. Chicos, yo no los voy a convencer de nada. El que convence de pecado, ¿quién es? El que transforma, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Entonces yo empiezo, que la palabra empiece a hacer cabida, pero el trabajo final lo va a hacer el Espíritu Santo. Y esas son las dos últimas lecciones que nos tocan, que son el próximo sábado, continuará. Y como invitados especiales van a cerrar con nosotros a broche de oro nuestros pastores, así que vénganse preparados. Va a estar nuestra hermana Graciela y el pastor Ketcher juntos. Van a estar dando los dos últimos talleres. Y busquen esta semana, Señor, queremos ese brillo, queremos esa renovación, queremos que esa palabra que hoy sembraste en nosotros y en todos estos talleres produzca algo, para que el equipo de maestros, para que el equipo de tutores podamos primero entre nosotros crecer, pero también darle crecimiento a nuestros alumnos. Ustedes muchas veces han escuchado ejemplos de hombres que con una palabra sembraron bendición a jóvenes que lograron hacer grandes personas y otros que les negaron la buena palabra y fueron grandes déspotas de esta sociedad. Entonces la palabra bien instruida, que corrige bien, que es enteramente bien dada, nos va a hacer crecer. Primero a mí, después a mi equipo. Primero cuando digo a mí, hablo de mí, mi familia, yo. Después al resto. La verdad que dice que la palabra de Dios moldea nuestras vidas, corrige y saca todo aquello que nos está carcomiendo. Ustedes saben que la madera se pudre. Espero que ninguno de ustedes se esté pudriendo, chicos. A veces como cristianos estamos podridos, estamos llenos de raíces de amarguras, de dolor, de falta de perdón, de envidias, de celos, de mentiras, de engaños. Hay cristianos que roban a otros, hay cristianos infieles, hay cristianos que se gozan del dolor ajeno, que no saben compartir. ¿Cuántas cosas podemos hablar yo como hija de Dios? Entonces que la palabra empiece ahí, porque si acá está podrido, bueno, vamos a tener que cortar, vamos a tener que limar, pero se sigue, chicos. No es que acá hay uno, no, me voy, entonces no estoy... No. Si estás acá es porque el carpintero te está haciendo la invitación para que tu vida sea transformada. ¿Qué les parece si en esta tarde oramos y encomendamos al Señor esta palabra? Y que realmente el sábado próximo nos encontremos y que seamos sorprendidos, ¿sí?, con la culminación de esta hermosa capacitación.